Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a propósito de este proyecto de ley que quiere impulsar Perú Libre en el Congreso de la República, donde se advierte un control de medios, no solamente de radio y televisión, sino también digitales. Estamos acompañados con Eric Iriarte, quien es abogado en Derecho Digital y está con nosotros para analizar este proyecto de ley. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar contigo. Exactamente este proyecto, ¿qué controla, según el análisis que usted ha podido hacer? El proyecto está enfocado en el control del espectro radioeléctrico. Esto significa que toda utilización de dicho espectro, que normalmente es más conocido por la radio y televisión, pero también el Internet móvil, por ejemplo, va a poder ser controlado por el Estado directamente en momentos de emergencia o de urgencia. Además, que considera que la distribución de dicho espectro tiene que hacerse de acuerdo a determinada reglamentación y a determinada regulación pensada en la distribución equitativa. No queda muy claro a qué se quieren referir con eso. En casos de emergencia, ¿y cuáles son esos casos de emergencia? Evidentemente están pensando en estados de emergencia o estados de urgencia que son similares al tema de la pandemia. El tema es que como esto es una atribución unilateral por parte del Poder Ejecutivo, simplemente puede ocurrir cuando ellos lo consideren, tanto en una zona en concreto como a nivel nacional. Aquí lo que está detrás de este proyecto probablemente sea un tema hacia la radio y televisión, tal como lo enfoca, por ejemplo, los mismos documentos de antecedentes que están en el proyecto, antes que a todas las telecomunicaciones. Pero por no querer mostrar que era solamente por radio y televisión, han colocado sobre telecomunicaciones y aquí amplían toda la gama de opciones. Pero nosotros, por ejemplo, contamos con una ley de radio y televisión que recoge los principios que garantizan la libertad de prensa y el derecho del ciudadano a una información plural en este sentido. Es claro que esta ley de radio y televisión de señal abierta, además también tenemos que aclarar de que se trata del uso del espectro radioeléctrico que implica una señal abierta. No le aplicaría, por ejemplo, a las señales por cable, no le aplicaría al papel, no le aplicaría para otros instrumentos donde se puede incluir, por ejemplo, el Internet por móviles. Pero cuando la regulación está enfocada en telecomunicaciones, las empresas que brindan telecomunicaciones, que son susceptibles de ser tomadas, controladas por el Estado, como propone esta resolución, pues no solamente abarcarían radio y televisión de libre de señal abierta, sino también las empresas que transmiten o utilizan el espectro radioeléctrico para transmitir datos por Internet. Y aquí cambia la figura, porque entonces ya no se trata solamente de un tema de libertad de expresión, de libertad de prensa, sino de libertad de secreto de las comunicaciones y de libertad de expresión de los individuos. Parece que hubiera una intención de controlarlo todo, ¿no? En el ciudadano de parte de la bancada de Perú Libre, porque me hace acordar mucho a lo que sucedió en Cuba hace tan solo un par de meses, donde se dio la directiva de parte del gobierno también de controlar los contenidos en la información de los móviles, a raíz de Una estas diferencia. protestas que se generaron en ese país contra la dictadura. Claro, una diferencia sustancial es que tanto en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, las entidades que brindan, que son de telecomunicaciones y brindan el acceso a Internet y que pudieran bloquear a los ciudadanos de que accedan a determinadas páginas o poder monitorear lo que hacen, son entidades gubernamentales. En el Perú, la mayoría de entidades que brindan servicios de telecomunicaciones, sea por Internet o sea utilización del espectro radioeléctrico para la prensa, son empresas privadas en su gran mayoría. Esa es una primera gran diferencia. Segundo, es que cuando uno lee el proyecto, evidentemente en los antecedentes se focalizan en radio y televisión. Esto evidentemente está pensado en un mecanismo de control a dichos espacios de gente y de instrumentos y de instituciones que lo que hacen es tener una voz ni siquiera discordante, sino cuestionadora del poder. Y aquí es donde este proyecto comienza a calzar con lineamientos no democráticos afectando libertad de expresión y libertad de prensa. No solamente usted me dice que afecta la libertad de expresión también de empresas, sino también de acceso a información. ¿Qué más, qué otros delitos se estarían generando si es que se promulga este este proyecto de ley de Perú Libre? ¿Qué otras libertades estarían mellando?
Las principales libertades son la libertad de expresión y la libertad de prensa, seguidas por el secreto de comunicaciones y además la libertad de acceso a la información, en la medida que el proyecto también alcanzaría a esas empresas que utilizan el espectro radioeléctrico, que no siendo radio y televisión de señal abierta, sí brindan la posibilidad de que los individuos se conecten, en concreto a las empresas de telecomunicaciones y en más específico las que hacen Internet móvil. ¿Cuántas empresas de telecomunicaciones existen en el país? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Cuántas empresas de comunicaciones existen en el país actualmente operando? ¿Algún número aproximado? Y más de una centena, porque de hecho hasta hace poco se cuestionó que rápidamente habían dado autorización a algunas empresas, que son las concesiones de uso de telecomunicaciones. Hay empresas locales, hay empresas de transporte de señal, hay empresas que usan radio y televisión, de radio locales o de televisión. Es decir, por lo menos estamos hablando de más allá de una centena. Preocupante, entonces. Nunca se ha visto en todo su expertise como abogado en derecho digital una iniciativa como esta. No se ha visto, y en la medida que cada vez más es evidente por parte del gobierno de intentar colocar parte de su ideario, que lo expresó en su momento, de decir, bueno, que los temas de prensa tienen que ser controlados para que no confundan libertad de prensa con libertinaje, tratando de poner en cuestionamiento el ejercicio pleno de la libertad de prensa y la libertad de expresión, sin duda alguna, es que cada vez lo vamos a ver aparecer más. Hace un par de semanas, el Consejo de la Prensa Peruana le solicitó al presidente Castillo que se adhiera a la declaración de Chapultepec y a la declaración de Salta sobre libertad de expresión y en especial la de Salta, que es en entornos digitales. Hasta la fecha, el gobierno no ha accedido a adherirse a estas declaraciones que serían una señal democrática en estos tiempos con proyectos de este tipo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Iriarte, por estar con nosotros en Perú 21, dándonos también mayores reflectores sobre esta ley que quiere imponer Perú Libre en el Congreso de la República y que ya ha despertado las reacciones de diferentes fuerzas políticas. Muy amable por estar con nosotros. Gracias. Muy amable a ustedes. Gracias. Era entonces Eric Iriarte, abogado en Derecho Digital, quien conversaba con nosotros sobre este proyecto de ley de Perú Libre, que no solamente estaría mellando en la libertad de expresión, la libertad de prensa, sino también en el secreto de las comunicaciones y sobre todo en la libertad de que los ciudadanos se informen. Vamos a regresar más adelante.